Felicia no pensaba demasiado en su posición social. Trabajaba como limpiadora en una oficina, y no veía una forma de cambiar su situación. No pudo obtener una educación porque su familia vivía en la pobreza. Además, a Felicia no le gustaba la escuela, ya que allí la molestaban debido a su padre alcohólico, y su madre, una costurera, que hacía todo lo posible por darle lo necesario. Al terminar la escuela, Felicia empezó a trabajar de inmediato para apoyar a su madre. No le gustaba la costura, así que se empleó como aprendiz en una fábrica. En ese momento, pensó que las cosas empezarían a mejorar. Más aún cuando conoció a un hombre que mostró un interés genuino por ella. Alfonso, un poco mayor que Felicia, trabajaba en la misma fábrica. Su relación evolucionó rápidamente, y él le propuso matrimonio. Tuvieron una boda sencilla, después de la cual ella se mudó con él. Poco después, Felicia descubrió que estaba embarazada. La vida parecía llena de esperanzas. Formaron una familia acogedora, llena de ilusiones, hasta que llegó el bebé. El hijo, a quien llamaron Tobías, era un niño maravilloso. Al principio todo iba bien, pero al cabo de un tiempo, los médicos dieron un diagnóstico terrible. Tobías tenía una enfermedad genética grave. Su tratamiento requería tiempo y recursos significativos. Una operación podía ayudar, pero su costo era inalcanzable. La lista de espera para recibir ayuda pública era larga, y la demora ponía en peligro la vida del niño. Alfonso no soportó la presión. Empezó a culpar a Felicia, quien ya estaba agotada cuidando al niño y preocupada por su salud. Es tu culpa, todo es por tus familiares. En mi familia todos son saludables, le gritaba diariamente. Poco después, Alfonso declaró que no podía seguir viviendo así. Estoy harto de todo esto. Este niño solo nos arruina la vida. Si quieres estar conmigo, entrégalo a un orfanato. Yo quiero vivir como una persona normal. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Felicia empacó sus cosas y se fue con su hijo. Regresó a la casa de su madre. Su padre ya había fallecido, y su madre, debilitada por años de trabajo duro, estaba enferma, pero la recibió de vuelta. Comenzó un nuevo capítulo en su vida, lleno de carencias y constantes dificultades para cubrir lo más básico. Aunque Alfonso no se negó a pagar la pensión alimenticia para su hijo, solo enviaba el mínimo, que apenas alcanzaba para lo esencial. Tras la muerte de su madre, quien la apoyó hasta el final, Felicia tuvo que buscar empleo. Volver a la fábrica era imposible, con un hijo que requería cuidados constantes, no la aceptarían. Gracias a la ayuda de una vecina, Felicia consiguió trabajo como limpiadora. El horario era más flexible que en otros lugares, y aunque el salario era modesto, le permitía seguir adelante. Sin embargo, siempre faltaba dinero, y ahorrar para la operación costosa de su hijo era solo un sueño. Mientras tanto, el estado de Tobías empeoraba. Cuando la situación se volvió crítica, el niño fue ingresado en el hospital. Un joven médico, Ernesto, quien supervisaba cuidadosamente su tratamiento, trataba de apoyar a Felicia. No pierdas la esperanza, le decía. Quizás pronto llegue su turno, y si no, buscaremos otras soluciones. Felicia trataba de pasar tanto tiempo como fuera posible con su hijo, a pesar de la necesidad de trabajar. Cada visita al hospital implicaba gastos adicionales, dinero para el transporte, frutas, juguetes, o pequeños regalos que pudieran alegrar al niño. Antes de una de esas visitas, Felicia pidió ayuda a su jefe. Demetrio, necesito un adelanto, te prometo que lo compensaré, suplicó. Entiendo, gruñó él, dándole algo de dinero. Pero ya ves, esto no es normal. Aquí tienes el adelanto, pero luego tendrás que trabajar el día libre para recuperarlo. Gracias, lo haré, respondió ella con gratitud. Acostumbrada a humillarse por su hijo, Felicia ya no le daba importancia a estas cosas. Después de comprar lo necesario,
se apresuró a ver a Tobías. Esta vez él la recibió con una sonrisa y parecía más animado de lo habitual. La razón de su buen humor quedó clara rápidamente. En la habitación con él estaba una niña, Ana. ¿Tú también te estás tratando aquí?, preguntó Felicia. No, yo estoy sana, respondió Ana. Mi papá está en el hospital, su habitación está cerca. Y el médico me deja jugar con Tobías para que ninguno de los dos se aburra. Mi niñera me trae por la mañana, y me recoge por la tarde. En casa estoy sola, porque no voy al jardín, y mi papá no me deja salir a la calle. Felicia se alegró por la amistad entre los niños, creyendo que era beneficiosa para ambos. Sin embargo, se preguntó, ¿qué tipo de padre permitiría que su hija pasara días enteros en el hospital? Pronto, decidió hablar de ello con Ernesto. Pero resultó que el médico quería hablar con ella. Felicia escuchó sus noticias con el corazón encogido. Hemos hecho una junta médica, comenzó Ernesto. El estado de Tobías es estable, pero sin la operación no habrá mejoras. Decidimos no esperar más, ni por dinero ni por la lista de espera, y hacer lo que esté a nuestro alcance. Hay riesgos, pero no hacer nada sería quitarle todas las oportunidades. Felicia sintió confianza en las palabras de Ernesto, quien le explicó detalladamente que el equipo médico era tan competente como los especialistas privados. Si no hay otra opción, firmaré todos los documentos, respondió ella. El médico se quedó un rato con ella, tratando de calmarla. Luego intentó cambiar de tema. Por cierto, Tobías ha estado más activo, come y duerme mejor. Todo gracias a Ana. Realmente se han encontrado el uno al otro. Felicia sonrió, asintiendo. Gracias a ella, él ha cobrado vida. Pero es una situación extraña, la niña pasa casi todo el día aquí. Parece que su madre no está, pero, ¿y su padre? ¿Él está en este hospital? Está en una habitación privada, respondió Ernesto, frunciendo un poco el ceño. No son pobres, pero me da la impresión de que no es una persona muy agradable. Aún así quiero agradecerle por permitir que Ana esté con Tobías. Eso es muy importante para mi hijo. ¿Me mostrarías su habitación? Claro, aceptó Ernesto. Te acompañaré, no es fácil acceder allí. Felicia estaba decidida a mantener la calma, a pesar de que Ernesto había insinuado que el padre de la niña no era fácil. Pensó que simplemente había habido un malentendido entre ellos, y no quería profundizar en problemas ajenos. Sin embargo, al entrar en la habitación, experimentó un shock. En la cama frente a ella estaba una persona a la que reconoció de inmediato, aunque habían pasado muchos años. No había cambiado en absoluto, seguía teniendo esa mirada arrogante, esa superioridad. Su memoria la llevó a los años escolares, llenos de burlas y humillaciones. El niño rico era el principal instigador de las bromas, incitando a los demás a hacerle la vida imposible a Felicia. Y ahora, años después, ella estaba frente a él, y él, agotado, yacía en la cama del hospital. «Ramiro», exclamó Felicia. Sus ojos brillaron con una sonrisa fría. Lo había reconocido. «¿Qué haces aquí?», dijo él, sin intentar ocultar su desdén. «Vine a agradecerte. Tu Ana es amiga de mi hijo, y eso le está ayudando», dijo ella, tratando de mantenerse tranquila. Ramiro resopló, y como si no hubiera escuchado sus palabras, gritó. «Alguien, traigan a mi hija». Felicia sintió como si un nudo se le formara en la garganta al salir de la habitación. No ha cambiado. Ni el tiempo ni las circunstancias han logrado quitarle esa maldad y arrogancia. Pobrecita Ana, no ha tenido suerte con su padre. Pero al menos la niña no se parece en nada a él, pensó, secándose las lágrimas. Ernesto, al notar el cambio en su estado de ánimo, le preguntó. ¿Lo conoces? Sí, pero ojalá no lo hubiera hecho, intentó sonreír Felicia, aunque le costaba mucho. La conversación terminó ahí.
No quería abrir viejas heridas, y menos prohibirle a su hijo que estuviera con Ana. Sabía lo importante que era esa amistad para él. Sin embargo, Ramiro tenía sus propios planes. Cuando trajeron a Ana a su habitación, él se abalanzó sobre su hija. ¿Qué es ese chico con el que estás, amiga? Ana se quedó paralizada por su tono, pero respondió honestamente. Es Tobías, es bueno, jugamos juntos. Ese, bueno, es hijo de esa mendiga que acaba de venir aquí, gruñó él, señalando la puerta. Felicia no es una mendiga. Es amable, me dio caramelos, intentó defenderse Ana. ¿Te hacen falta caramelos? ¿O tienes hambre? No quiero verte cerca de ellos. Nada de Tobías y nada de caramelos. Su voz sonó tan fuerte que una de las enfermeras no pudo evitar comentar. Vaya, y se supone que está enfermo. ¿De dónde saca tanta energía? Si te soy sincera, parece estar más sano que nosotros, respondió la otra enfermera en voz baja. En realidad, Ramiro no estaba enfermo. Se había refugiado en el hospital debido a serios problemas en su negocio. Sus tratos no siempre fueron limpios, y ahora tenía que esconderse para evitar las presiones de sus competidores. Ana la había llevado con él no por amor o cuidado. La niña, a quien había adoptado hacía unos años, era más bien un accesorio para él. Ramiro soñaba con tener una hija que fuera una reina, despiadada, ambiciosa y hermosa, que conquistara a todos a su alrededor. Pero Ana era completamente lo opuesto. Amable, sincera y modesta, ella no entendía qué esperaba su padre de ella. Ante sus exigencias de ser la mejor, solo encogía los hombros y decía: todos los niños son buenos, y yo no soy mejor que los demás. Eres una princesa, mírate en el espejo, se encolerizaba él. Papá, en el parque hay niñas tan bonitas como yo. Y los niños son buenos. ¿Por qué no me dejas jugar con ellos?, continuaba ella. Ramiro estaba furioso, le parecía que ella no cumplía sus expectativas. Tenía mucha esperanza de que su hija creciera y se convirtiera en lo que él quería, pero con cada día que pasaba, creía menos en ello, y a veces pensaba en devolver a Ana al orfanato. Por lo tanto, ahora a él no le preocupaba mucho que pudieran secuestrar a su hija. Pero si eso pasaba y comenzaban a chantajearlo, no podría permanecer indiferente. Ramiro entendía que tendría que fingir que le importaba su hija, o su reputación quedaría destruida. Así que lo más fácil era mantener a la niña cerca, para no tener que ceder ante sus enemigos. Felicia ni siquiera intentaba hacer como si no pasara nada. La preocupación por su hijo la había agotado tanto que casi no podía comer ni dormir. Solo el apoyo de Ernesto le ayudaba a mantenerse a flote. El doctor siempre encontraba tiempo para ella, la recibía en el hospital, le explicaba cada paso del tratamiento y la preparación para la operación. A veces, incluso la acompañaba a casa, mostrándole atención y cuidado. Tu niño es muy fuerte, un verdadero luchador, decía Ernesto, tratando de animarla. ¿Y siguen siendo amigos con Ana?, no pudo evitar preguntar Felicia. Ernesto suspiró. No, su padre ahora la tiene bajo control constante. No le permite ni hablar con otros niños. Felicia se indignó. ¡Qué horror! Si él está enfermo, debería pensar en su tratamiento. Su enfermedad es solo una formalidad. Todo su tratamiento se limita a vitaminas y inyecciones para mantener la salud. En realidad, solo está utilizando el hospital como refugio. Y no puedo intervenir en los asuntos de su familia, eso está fuera de mi competencia, respondió Ernesto con pesar. Los pensamientos sobre Ana pronto pasaron a un segundo plano, se había fijado el día de la operación. En el trabajo de Felicia, le recordaron sus obligaciones, su jefe, Demetrio, la llamó para hablar. ¿Recuerdas que tienes que trabajar el adelanto? Pero mi hijo tiene una operación, se preocupó Felicia. ¿La vas a hacer tú misma? Si prometiste trabajar, trabaja.
Luego ve a donde quieras, respondió fríamente Demetrio. Felicia se puso a trabajar, secándose las lágrimas de vez en cuando. Le parecía insoportable pensar en su hijo en la mesa de operaciones. Ernesto no cometerá ningún error, todo saldrá bien, se repetía, tratando de calmarse. Mientras tanto, algo extraño ocurría cerca de la oficina. Felicia notó que varios coches se acercaron al almacén. El guardia abrió las puertas, y las personas comenzaron a cargar cajas. Sospechando que algo no estaba bien, Felicia se acercó al guardia, y le preguntó: ¿Qué está pasando? No es asunto tuyo, no eres la jefa aquí, contestó él bruscamente. Pero Felicia no retrocedió. Viendo su determinación, el guardia llamó a Demetrio. El jefe llegó rápidamente, parecía nervioso, pero trataba de hablar con calma. Felicia, ¿qué estás inventando? Todo esto está bajo mi orden. Pero no se puede abrir el almacén sin el permiso del director general, insistió ella. Demetrio perdió rápidamente la paciencia. Eso no te concierne. Y si tanto quieres intervenir, puedes considerar que ya no trabajas aquí. El despido fue un golpe duro para Felicia. Justo cuando más necesitaba el dinero, se quedó sin trabajo. Pero no tuvo mucho tiempo para lamentarse, ahora podía pasar más tiempo con su hijo, y tal vez, verlo después de la operación. Lamentablemente, solo vio a Tobías un momento, lo trasladaron inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de todo, logró hablar con Ernesto. El médico, notablemente cansado después de la compleja operación, dio la buena noticia. Todo salió bien, Tobías se recuperará pronto, y podrá vivir una vida plena. Felicia no pudo contener las lágrimas. Gracias, has salvado a mi hijo. Su agradecimiento fue sincero y profundo, estaba lista para derramarse en palabras de gratitud, pero Ernesto la detuvo suavemente. No hace falta, Felicia, solo hice mi deber. Pero debo admitir que lo hice con mucho gusto. Tu hijo se ha vuelto muy cercano para mí, casi como propio. Y tú también. Esas palabras tomaron a Felicia por sorpresa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su rostro se iluminó con una sonrisa. Abrazó a Ernesto, dándose cuenta por primera vez de lo importante que se había vuelto para ella. Más tarde, cuando las emociones empezaron a calmarse, estaban sentados en el vestíbulo del hospital, conversando. Las largas horas de tensión y preocupación fueron reemplazadas por momentos cálidos de sinceridad, y entre ellos comenzaron a nacer sentimientos completamente nuevos. Sin embargo, la tranquilidad se rompió con la aparición de una figura conocida. Felicia vio a Demetrio, que se dirigía hacia la habitación de Ramiro. ¿Qué hace él aquí?, se sorprendió. No le hagas caso, respondió Ernesto con desagrado. Aquí algunos pacientes piensan que pueden hacer lo que quieran solo porque pagan. A veces usan el hospital para sus propios fines. ¿Lo conoces? Felicia le contó al doctor sobre Demetrio y su encuentro con él. Recordando todo lo que había visto, decidió informar al director general de la empresa. Él se quedó en shock al enterarse de las maniobras que ocurrían a sus espaldas. Esto desató una serie de investigaciones y auditorías. Al final, tanto Demetrio como Ramiro terminaron siendo investigados, y luego llevados a juicio. Ramiro estaba furioso. Creía que había sido Felicia quien le estaba vengando por el pasado. Pero a ella no le importaba. Lo más importante era otra cosa: Tobías se estaba poniendo más fuerte cada día, y su relación con Ernesto avanzaba rápidamente. Lo único que preocupaba a Felicia era el destino de Ana. Después del arresto de Ramiro, la niña podría regresar al orfanato. No puedo dejarla allí, Ernesto. Ella es tan buena, tan maravillosa, Tobías la adora. ¿Tal vez podamos adoptarla? Yo también he pensado en eso, respondió Ernesto con una sonrisa. Así, en el momento de su matrimonio,
se convirtieron en una familia con 2 hijos, Ana y Tobías, quien se estaba recuperando rápidamente.